deriva objetivo. Es eso lo que vamos a utilizar, ¿no? Ahí está la ubicación de los disipadores. Y se tiene que calcular, si yo voy a utilizar un espectro, lo que tengo que calcular es qué amortiguamiento va a tener, porque si yo no tengo la curva histerética, el balance energético, no sé cuánto es el porcentaje que está absorbiendo. Entonces, ¿cómo es que yo calculo? Calculo B, que es un coeficiente, el desplazamiento máximo entre deriva máxima entre deriva objetivo. ¿De dónde sale esta deriva objetivo? De la metodología de Vision 2000, diseño por desempeño. Si usted ve 5,8 sobre 1000, acá voy a colocar de acuerdo a el nivel de desempeño que yo quiero. Y mi deriva máxima, que superaba la norma, lo divido, obtengo un factor. ¿Y cuál es el porcentaje de amortiguamiento efectivo? Acá está la fórmula. 231 menos 41 logaritmo natural de 5 sobre 231 menos 41 logaritmo natural de amortiguamiento efectivo. Y el B es el que acabo de calcular. Entonces miremos un poquito para ver cómo es que tengo que saber el amortiguamiento para el caso de un espectro, ¿no? Porque cálculo del amortiguamiento. Cálculo del amortiguamiento. ¿Cuál sería el cálculo del amortiguamiento? Primero, un factor de reducción. Este factor de reducción va a ser igual a la deriva máxima sobre la deriva objetivo. Esta deriva objetivo se obtiene por tabla del Comité Vision 2000, de acuerdo al sismo esperado, ¿no? Y el nivel de desempeño. En el caso de ustedes, el sismo esperado es de 475 años. Y nivel de desempeño. Esta tabla está en los PPTs. En el PPT PPT número 34. PPT 34 y 33. 33 y 34. ¿Ya? PPT 33 y 34, ahí está. Luego, esta es mi deriva máxima.
¿Cuándo yo voy a utilizar un disipador? Cuando la deriva no lo ha pasado, ¿no? Está por encima y necesita de algo para reforzar, ¿no? Si la deriva pasó, ok, ¿para qué voy a necesitar disipador? Ya sería ilógico, ¿no? Deriva máxima. Obtengo el factor de reducción. Luego obtengo el amortiguamiento efectivo. Si tengo disipadores en X y Y, tendré que hacer B en X, B en Y. Esto es para disipador en X, disipador en Y, ¿no? No siempre va a ser necesario. Puede ser que en una dirección pase las derivas todo ok y en la otra dirección es donde voy a necesitar. Luego del amortiguamiento efectivo lo voy a obtener a través de la relación B igual 231 menos 0,41 logaritmo natural de 5. 231 menos 0,41 logaritmo natural de el amortiguamiento efectivo. B ya lo conozco todo, de ahí voy a despejar este valor, ¿no? Y voy a obtener el amortiguamiento en porcentaje, ¿no? Amortiguamiento en porcentaje. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Amortiguamiento efectivo tanto en X como en Y. De acuerdo al FEMA, para estructura de hormigón armado se considera un 5% menos. menos. Es decir, el amortiguamiento que se va a tener es igual al efectivo menos 5. Y finalmente tengo ya mi amortiguamiento. En este caso se tenía para X 7,45, para Y 28. Amortiguamiento que se indujo o se consideró es el de 25%, mayor al 20,8, ¿no? Entonces ya induzco un amortiguamiento que se va a tener. Así obtengo el amortiguamiento final. Después el cálculo del desplazamiento, que ya sabemos cómo se hace, los factores, las aceleraciones, todo ello ya habíamos visto, ¿no? Coeficiente de amortiguamiento y el cálculo. Miren ustedes, primer piso es distinto el ángulo que el de los otros pisos. Pues siempre el primer piso pues tenemos una longitud mayor. Entonces vamos a tener distinto. Acá tenemos un disipador y acá tenemos otro disipador con otra rigidez. En el mercado lo que más se vende son los disipadores de 250 kilonewtons, es lo que más se vende. Luego se tiene que diseñar el brazo metálico tubular. Tenemos la rigidez, longitud y determinamos área efectiva. Acá está el balance de energía, la curva histerética. Bueno, finalmente reforzamiento, las placas eran las que se tenían que esforzar más, ¿no? En cuanto a lo que es estructura primero aporticada, luego con placas y luego con disipadores, los desplazamientos que se tenían con placas
ver, en algunos pisos es menor y en algunos otros es mayor también lo que se van a tener. Sismo en Y ocurre lo mismo en cuanto a lo que son desplazamientos. Derivas, igual, ¿no? Con placas pasó totalmente ok, con disipadores mucho mejor, ¿no? Derivas de 37 sobre 1000, de 0,9 sobre 1000. Muy efectivo. Fuerzas lo mismo, también placas y disipadores, reducción, lógicamente, cortes, un poco más con el disipador. Y lo que es en cuanto a lo que es costos también y lo que es reparación, ¿no? Disipador, lógicamente, se incrementa la inversión, no va a ser, se puede reemplazar, no hay costo de lo que es reforzamiento, reparación, o sismo en una edificación, 25 a 30% del presupuesto inicial para poder, sismo severo, reforzar y reparar daños, ¿no? Esa es la principal desventaja del otro. Muy bien. Y pasamos al último bloque. Que es el aisladorcito, ¿no? Entonces acá les he dado la secuencia de todo el cálculo, está bastante clarito, creo yo, ahí, ¿no? Porcentaje que se tiene que tener, y este porcentaje de amortiguamiento tiene que ser similar al que yo voy a tener cuando hago el paso a paso en el tiempo, ¿no? No puede ser de que yo calcule un porcentaje de amortiguamiento y esté colocando, en pocas palabras, lo que te está diciendo es, mira tú la cantidad de energía que sería necesario disipar. Más de eso ya no coloques disipadores, ¿no? Está ahí nada más suficiente, 25% te manda para el edificio, o 30%, ¿no? Muy bien, aislador sísmico. Aislador sísmico. La norma ecuatoriana también nos va a direccionar al FEMA 450. ¿Lo dice? Con la diferencia de que uno es el capítulo 13 y el otro es el capítulo 17, ¿no? En cuanto a lo que es, a dónde tiene que dirigirse el FEMA. Pues bien, nos invita a revisar el FEMA y seguir el procedimiento que nos indica el FEMA. Esto viene a ser un aislador. Entonces, acá tenemos una edificación sin aislador sísmico, donde podemos ver las deformaciones que se tienen, y esta edificación es con aislamiento sísmico. ¿Qué podemos observar? De que este desplazamiento lateral es muy diferente. El que se está desplazando, ¿cuál es? El aislador, ¿no? El aislador en la base se desplaza este aislador y prácticamente el edificio sigue vertical. Por lo tanto, derivas deben de estar acá. Su nombre de aislador es ¿por qué? Aísla el edificio de lo que va a ser el cimiento y lo que es netamente el sismo. Por lo tanto, cuando ingrese el sismo, el primero que lo va a hacer trabajar es este dispositivo. Una vez que disipa este de acá, recién retransmite acá una menor cantidad de energía, ¿no? Pero cuando no hay sismo, ¿qué va a pasar? Este edificio tiene carga vertical.
Y si tiene carga vertical, este aislador tiene que estar preparado para carga vertical. Tiene que estar preparado durante toda su vida para carga vertical. Entonces tiene que tener un dispositivo especial para poder soportar la carga vertical y después la transmite hacia la cimentación y hacia el suelo, ¿no? Hacia el suelo. Ahora, los aisladores no solamente se colocan en la base, hay aisladores que se colocan pues con sótanos a nivel de terreno cero, ¿no? Y lo que es abajo está construido, nivel cero, y se sigue proyectando, ¿no? Entonces también hay ese tipo de estructura. Pues miremos algunas características importantes de este aislador, ¿no? El mejor aislador a nivel internacional es el aislador que se utiliza de núcleo de plomo. Marca BIS. Lo que me van a dar como ventajas principales. Ventajas principales. Las ventajas principales que yo voy a tener es que se van a reducir los daños, ¿no? En elementos estructurales y no estructurales se reducen. Los daños en los elementos estructurales y no estructurales se van a reducir, ¿ya? Se van a reducir. Es lo primero que yo tengo que entender. Si se van a reducir en estos elementos no estructurales, también estamos hablando con equipamiento, ¿no? Equipamiento. Consecuentemente, ¿para qué tipo de edificaciones podría ser esto importante? Hospitales. En los hospitales, lo que se tiene como equipamiento es más caro de lo que se tiene como casco en algunos casos, ¿no? Entonces se tienen equipos pues que valen millones, ¿no? Entonces estos equipos no pueden ser de ninguna manera dañados post-sismo, tienen que seguir operativos, ¿no? Consecuentemente, acá es muy importante para usos de hospitales, ¿no? Hospitales, algo que tenga que ver con centros importantes, ¿no? O esenciales, ¿no? Ahí sí van a ser muy importantes, ¿no? Muy importantes. Le va a reducir el desplazamiento lateral, las derivas van a estar ok siempre. Las derivas van a estar ok. No va a haber problema con la deriva. Absorbe una cantidad de energía hasta el 40% de la energía del sismo. Separa superestructura, significa el edificio, con subestructura, cimentación. ¿A través de qué? Del aislador. Por medio del aislador, ¿no? ¿Para qué tipos de suelos? Características.
son para suelos rígidos. Suelos A o B, en el caso vuestro. Suelos A o B, ahí se puede proyectar. Por lo mismo que soporta carga vertical, no puede ser proyectado para un edificio de gran altura, mayor a 10 pisos. Edificaciones hasta 10 pisos se recomienda. Más no. Más no. Porque va a tener que soportar un gran peso respectivo, ¿ya? Un gran peso respectivo. Acá está el aislador. El aislador, como vemos, están las vigas de conexión, la cimentación como tal, y acá está el aislador. Cuando se recibe la carga, la transmite verticalmente. Y se van a colocar en toda la base. Perdón, esto es no se considera como empotramiento. No. ¿Vas a hacer una articulación ahí? Directamente se conecta y es, mejor dicho, este es su edificio hacia arriba. Acá está con un anclaje metálico, está conectado, y en la plataforma inferior también está conectado, ¿no? Entonces lo que yo tengo que diseñar es también estos anclajes para que en el desplazamiento lateral no vaya a ser que se fracture, ¿no? Y de nada me sirvió. Entonces la carga se transmite directamente, no es un empotramiento, están conectados, con este está conectado, es como si fuese una estructura en un punto y están conectados a través de un dispositivo y continúa en el de abajo. Ahí sí ya es un empotramiento, la parte inferior se puede indicar, ¿no? Pues bien, le va a reducir las derivas hasta un 75%. Entonces, las derivas, ok, se reducen hasta un 75%. Por lo tanto, siempre va a pasar OK, ¿no? Siempre va a pasar OK. ¿El costo? Los costos de los aisladores también van a depender, ¿no? Van a depender de la sobrecarga que se tienen, ¿no? Pero aproximadamente están por los $12.000, aproximadamente, ¿no? $12.000 un aislador. Otra ventaja, que el edificio queda operativo, ¿no? Edificio operativo. Con el 40% de absorción de energía nos baja 75% de derivas. Derivas, que el edificio queda, el de abajo se ha desplazado, pero arriba queda así. El de arriba no se ha hecho, y se desplaza, no. Este desplaza y este queda así. Prácticamente vertical. Es otra diferencia con el disipador. El disipador no tiene nada abajo, no se desplaza. Lo que hace es que no se vaya mucho, lo reduce. Este no, se desplaza. Para eso tiene que estar aislado. Las características es, ayer hablamos, ¿no? Característica, este edificio no puede estar con un vecino al costado, ¿no? Tiene que estar aislado, un hospital, ¿no? Porque si no, lastimosamente, pues, ¿a dónde se va a desplazar? ¿No? Se va a tener que desplazar lateralmente. Ahora, ¿cuánto se puede desplazar? De acuerdo a las normas, ¿no? Aproximadamente se puede desplazar, hay algunos que se desplazan mucho más, pero pues se recomienda 1 metro, más o menos hasta 1,20 m de desplazamiento. Los aisladores, hay diferentes tipos de aisladores. Los deslizantes, que son con un tipo de plataforma así, con una bolita, y empieza como un péndulo invertido a oscilar. Y el elastomérico, el que se utiliza mucho es el elastomérico. Y cuando son edificios muy altos también se utilizan los sistemas de masas sincronizantes arriba,
en altura para controlar, ¿no? También existe eso, ¿no? Eso estamos haciendo de masa sincronizada, estamos haciendo una tesis ahorita en una maestría en Perú. El elastomérico. ¿Y el elastomérico cuál es? AID, aislador de bajo amortiguamiento, goma, de goma con núcleo de plomo, y ahí con alto amortiguamiento también de goma, ¿no? El que se utiliza más y el que se comercializa más es el de goma con núcleo de plomo, LRP, goma con núcleo de plomo, ¿no? Que es este de acá. Entonces acá tengo el núcleo de plomo, ¿no? Y acá tengo unas planchitas, como ven, de goma, ¿no? Conectadas unas plaquitas de acero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si es una goma, ¿cuál debe trabajar ante la carga vertical? La goma, ¿no? La goma. Entonces viene el edificio, cae todo su peso y la goma es la que va a tener el amortiguamiento ante la carga vertical durante su vida útil, ¿no? Ahora, la diferencia entre un disipador y un aislador es de que en el disipador de repente ya falló, yo voy y lo cambio. En el aislador ya el cambio se hace mucho más complicado, mucho más complicado, ¿no? Entonces hay ventajas como también hay ciertas desventajas, ¿no? Por eso es que tiene un periodo de vida útil mínimo de 50 años, ¿no? Este aislador está preparado para que su vida útil sea mínimo 50 años, ¿no? Mínimo 50 años, ¿no? Si llega a 75, 80, 100 años, excelente, ¿no? Ya ese hospital, ustedes saben, ya debe de cambiar, remodelado a otro más, ¿no? Entonces tiene su vida útil como tal, ¿no? Y sabemos que en edificaciones la vida útil es de 50 años. Es igual a lo que tiene el aislador, ¿no? El aislador. Soporta la carga vertical y este núcleo de plomo va a ser el que va a dar la rigidez lateral, ¿no? En cuanto a fuerzas, miren, 100% edificio tradicional, ¿no? Cuando vamos a tener fuerzas, es el 100%. Se incrementa 150 con el modelo tradicional. Con aislador del 100% reduces hasta el 65% en fuerzas. Vas a reducir hasta el 65% en fuerzas. ¿Cómo se va a proceder con el cálculo? ¿Se puede borrar? Pues bien, metodología de cálculo. Primeramente, se tiene que ver el sismo que debe de ser el máximo esperado. Máximo esperado. Se considera un Z del sismo máximo esperado 0,6G. Luego, el sismo de diseño para la estructura, sismo de diseño 2, es de acuerdo a la norma. De acuerdo a la norma ecuatoriana de construcción, ¿no? Ese sismo de diseño de la estructura, la que está arriba.
hasta arriba, es distinto. Estructura está con 0,4, 0,35, 0,45, en fin, lo que te tiene. Número 3. Se va a tener un periodo efectivo. Este periodo efectivo es de 2,5 segundos o también 3 veces el periodo de la estructura empotrada. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el aislador es con un periodo bastante alto, periodo de vibración bastante alto, ¿no? El amortiguamiento inicial es considerado de un 15%, luego se va a calibrar. De ahí voy a calcular el desplazamiento lateral. El desplazamiento lateral G todos conocemos gravedad. La aceleración máxima va a depender de la norma el factor de zona pero proyectado por el factor de importancia por la aceleración espectral máxima de la NEC y por el factor del suelo de amplificación, ¿no? El beta viene a ser el amortiguamiento que se ha considerado. Pero se podría tabular. Si yo tengo un 15%, sería de 1,35. Entonces este B, acá lo he puesto como beta, B lo voy a obtener de la tabla. La tabla que está en número 15, PPT 15. Tabla del PPT 15. Entonces el amortiguamiento que estoy considerando inicial es del 15%. 15% está a la mitad de 1,2 con 1,5, 1,35.
Entonces podría decir, por ejemplo, tendríamos acá $1.35 para beta 15% de amortiguamiento, ¿no? 35. El desplazamiento máximo total, lado izquierdo se puede borrar. ¿Sí? Lo que se desplaza es el aislador, porque lo sabemos, ¿no? 6. El desplazamiento máximo total es igual a esta relación. dm ya lo tenemos, ¿no? Ahora y es la distancia entre el centro de rigidez de todos los aisladores con el más alejado pero en la dirección perpendicular. Por decir, para una dirección en X, ¿cuál es el centro de rigidez? Este va a ser mi centro de rigidez, ¿no? Es la distancia de ese centro de rigidez hasta el aislador más alejado, pero de dirección opuesta. Esto va a ser mi Y, ¿no? Esto va a ser mi Y. Tengo acá aislador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esa distancia es Y. La distancia B es la dirección más corta de la planta. Supongamos de que esto es lo más corto. B, distancia corta. Y D viene a ser la distancia más grande. Distancia grande. E viene a ser la excentricidad accidental. Lado derecho se puede borrar. Luego, carga axial, porque va a trabajar con la carga axial y con la rigidez lateral. Carga axial última.
Eso sí va a ser de acuerdo a la norma, ¿no? Ustedes tienen su norma para la carga axial última, ¿no? Carga axial última. Carga vertical que van a tener de acuerdo a la norma. Luego va a tener que elegir el diámetro. Ya sabemos de qué tiene un núcleo y todo un diámetro con lo que viene a ser sus planchitas de metal y la gomita que se tiene. 8. Cálculo del diámetro del aislador. El diámetro del aislador es igual a 1,5 el diámetro obtenido, o mejor dicho, el desplazamiento máximo total. O viene a ser la carga última sobre un esfuerzo de 8 megapascales. Esto o lo otro. El coeficiente Q sub D que es con relación al peso. Q sub D es de 3 al 10% del peso que soporta verticalmente cada aislador. Soporte en la vertical cada aislador. El núcleo de plomo. Lado izquierdo se puede borrar. Entonces ya tenemos lo siguiente, si miramos en planta, goma, plomo. Lo que hemos obtenido, el DL es de todo. Y ahora lo que queremos para el núcleo de plomo vamos a cambiar acá porque me parece como DL. Ahora vamos a poner el núcleo de plomo dP y en el otro dL. Entonces ya el diámetro del aislador ya lo calculamos, falta el diámetro del núcleo de plomo.
número 10. ¿Se podrá borrar al lado derecho? ¿Okay? El área F sub y sobre sigma sub y, que vale 10 megapascales, siendo F sub y igual a 1, 1 Q sub d, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que depende del peso que se transmite al aislador, ¿no? Peso que se transmite al aislador. Y tenemos un diámetro para el núcleo de plomo. Con eso elegimos en la tabla como tipo perfil que nos da el proveedor, ¿no? Marca BIS. Nos falta la altura. Altura del aislador. Esto se puede borrar. La altura del aislador. La altura del aislador es igual a el desplazamiento total máximo sobre 2,5. El desplazamiento también ya habíamos visto anteriormente. Nos falta la rigidez, ¿no? Rigidez. La rigidez efectiva que se va a tener es Q sub d, que ya se ha visto, sobre el desplazamiento total máximo más una rigidez K sub d. Esta rigidez K sub d es igual
pi cuartos los diámetros del disipador al cuadrado como diferencias por el módulo de corte sobre la altura siendo este G de 0,4 a 0,7 megapascales. Teniendo ya la rigidez y el amortiguamiento, ya todo está listo, ¿no? Está listo para poder estructurar, ¿no? Muy bien, ahí está toda la metodología de cálculo. Cuando hay puntos en contra para usar un aislador, lo que les indicaba, suelo flexible. Cuando el edificio es flexible mayor a 2 segundos, sí, empotrado, sin disipador, no es bueno, ¿no? Cargas de viento que superen el 10% para lo que es el diseño, el peso del edificio también son puntos negativos. Acá es una disertación doctoral que con goma y planchas metálicas significa de amortiguamiento sin núcleo, ¿no? Que fue en la Federación de Rusia en el año 2010 y que también me pidieron apoyar en la consultoría de un doctorado, de un doctor de Vietnam, ¿no? Este es el mapa sísmico de su país, ¿no? Mapa sísmico de su país, de toda la región. Se modeló el edificio con el ETAPS, ¿no? Y se hizo un análisis teórico y experimental muy interesante, ¿no? Se comparó norma europea versus la norma de la Federación de Rusia, ¿no? Lo que son desplazamientos máximos que se tengan, ¿no? Mínimos y máximos en cada uno de los casos para ambas normas. Este es lo que viene a ser las planchas y la goma de bajo amortiguamiento, se podría decir. Se utilizó la teoría de elasticidad para obtener rigidez a la compresión, al desplazamiento, deslizamiento, a la flexión y a la torsión, ¿no? Todo ello. Y para ello se utilizó las funciones de Bessel, ¿no? Funciones de Bessel para poder trabajarlas. Se hizo un ensayo experimental. Esto es como si fuese la plataforma, como estamos viendo, ¿no? Con la plataforma, y acá está el aislador para que pueda trabajar como si estuviese esto como base y a ver cuál es la deformación que se va a tener al corte. Un coeficiente dinámico, en pocas palabras, este es el modelo matemático. Y acá está el ensayo en laboratorio allá, en la universidad, donde yo hice el doctorado. Ya este es el modelo con elementos finitos, modelado con elementos finitos, y bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Experimentalmente, por ejemplo, la frecuencia le sale de 5, con elementos finitos 4,98. En cuanto a lo que es netamente de la rigidez, le sale de 1,49 y allá también 1,49. Coincide la parte experimental con la parte matemática, ¿no? Lo que trataba es ese tipo de aislador, era uno nuevo que él estaba
proponiendo, creando su aislador, ¿no? Entonces se tenía que hacer toda una verificación. Acá se utilizó un acelerograma es un sismo que ocurrió en Armenia, una de las repúblicas de la ex Unión Soviética. Y están ya en los periodos. Siempre lo que vamos a esperar son periodos mayores a los 2 segundos, lo que se decía anteriormente. ¿Cuál es el periodo esperado? 2,5 segundos, ¿se acuerdan? O 3 veces el periodo empotrado. Periodos altos. Acá están las aceleraciones, primero del terreno, que es con color tipo violeta, luego la aceleración en la parte alta del edificio, color azul, y la aceleración que se va a tener primero sin aislador y segundo con aislador. Este color azul es sin aislador y este color naranja es con aislador. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la aceleración que llega al suelo, el aislador lo está reduciendo, ¿no? Reduciendo. Lo mismo se hizo para lo que es las fuerzas axiales. Podemos ver fuerza axial sin aislador, lo que es el color azul, y color violeta, lo que es con aislador. También se hizo lo que es momentos en flexión, con aislador color violeta, sin aislador color azul. Pues bien, ahí ya culminamos esto. Bueno, no me queda más que agradecer después a ustedes en primera instancia a ONSOR Group por la invitación para poder venir a vuestro país, ¿no? Es muy grato siempre apoyar a todos en la medida de las posibilidades. Estos viajes a veces nos generan algunas distorsiones sentimentales, pero el servicio es lógicamente para ustedes, ¿no? Y genera un problema al interior de la casa, pero bueno, por algo será, pues, ¿no? Ya retornaremos a recuperar el tiempo, ¿no? Y las gracias a ustedes pues, por esa paciencia que han tenido para poder llevar a cabo todo este curso. He tratado de mi parte traerles lo mejor y hacerles un curso detallado de tal manera de que usted mañana, pasado, en cualquier hora va a recordar y pueda calcular tranquilamente, ¿no? O sea, de eso se trataba el curso, de que usted tenga un valor agregado y que nunca se vaya a olvidar, ¿no? Una secuencia así, pues se trataba de dar una secuencia muy lógica, muy sencilla, ¿no? De tal manera de que en cualquier momento usted revise y empiece a calcular y puede hacer sus diseños y todo lo demás, ¿no? Lastimosamente los tiempos para hacer partes operativas con uso de software y todo lo demás, me parece que es imposible con estos tiempos. Ya más o menos tengo una idea aproximada para un futuro, ya porque es la primera vez que estamos dictando con la norma ecuatoriana y no sabía qué tiempo me iba a demandar, ¿no? Y yo pensé hacer algunos ejemplos con software y todo, pero es imposible. Pero para el futuro más o menos tengo una idea que son 20 horas para hacer el curso teórico, se podría decir, ¿no? Y de repente unas 16 horas para hacer la manipulación del software, para que aprendan a calcular un disipador, un aislador, cómo se hacen las cosas, construir sus espectros, en fin, esas cositas. Yo creo que 16 horas es más que suficiente, no se necesita tampoco cursos tan extensos, ni tampoco ejemplos tan complicados para que se pueda invertir en una modelación como ese edificio de este amigo, ¿no? Una modelación nos demoramos mucho. ¿Y qué es lo importante? ¿El edificio? No, el edificio no es lo importante. Para mí lo importante es el aislador, cómo es que lo voy a colocar. Me hace según piso y ya lo aprendí suficiente. El resto es cuestión mía, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo que eso tiene que existir en los cursos, ¿no? Pues bien, las gracias y nos vemos en la tarde nada más para lo que es
la evaluación de control hasta el día de ayer, lo que se ha aprendido. ¿Ya? Pues bien, gracias y muy buenas tardes.